nosotros, si no tuviésemos, esta promesa es porque si nosotros no tuviésemos fe en Dios, no podríamos tener temor de Él. Es lógico, ¿no? O sea, no puedes temer de algo de lo que dudas que existe. Pero en la medida en que vamos teniendo esa certeza de que Dios existe, en esa medida nuestra fe se vuelve se vuelve más fuerte. En la medida en que vamos teniendo esa relación, se va volviendo más fuerte. Y no se distraigan mucho anotando. Voy a subir a YouTube la grabación y ahí van a poder tomar notas, las van a poder ver después. Bueno. Entonces, porque sí, va a ser lluvia de versículos y demás, entonces prefiero que estén concentrados en lo que vamos a estar viendo y cuando busquemos Biblia, estén sobre la Biblia. Entonces, si nosotros no tuviéramos, les decía yo que empezamos cuando nosotros, Dios permite que tengamos fe, dice, Rodrigo, Cristo murió por ti, ¿no? Dice, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí, Cristo murió por mí. Y entonces, aceptas a Cristo como tu Salvador. Pero es el principio. Nunca te imaginas que va a ser encargado de joyas, que va a ser el predicador, que Yuli te va a aguantar. Todo lo que pasa en tu vida no te lo imaginas, ¿no? Bueno, después de que crees en Cristo y empiezas a crecer y empiezas a tomar fuerza, Dios te empieza a hablar, ¿no? Te empieza a decir lo que quieres, empiezas a tener una relación y eso es lo que hace que tu fe crezca y eso hace que el temor de Dios te lleve a esta situación íntima, a esta situación de obedecer, entender, razonar, tener una relación y llegar a la plenitud de esta fuerza, de esta madurez. Y como decía la hermana, ¿cómo es su nombre? Vero, como decía Vero, vas creciendo y esa relación te puede llevar hasta escuchar la voz de Dios, que es la petición de Vero. Bendito Dios. Pero el Espíritu te ministra, y el Espíritu te guía, y el Espíritu te da esa sabiduría. Yo siempre he dicho, a mí el Señor nunca me ha hablado así como que de audible, pero el Espíritu no te deja que se te vaya ninguna con su palabra. O sea, por eso, el mismo Espíritu usa la palabra fue inspirada por el Espíritu. O sea, todo está relacionado, yo se los he dicho. Un pastor decía que él asistía a una iglesia donde se hacían milagros de sanidades y demás, y que muchas veces la gente ha malversado esta situación de las sanidades y demás, o las utiliza para crear fascinación y que la gente venga y sufra, ¿no? Tenga estos milagros. Yo les he platicado 2 o 3 milagros que son verdad. Todos conocemos a nuestra hermana Adri, y a Adri el Señor le puso una muela de oro que después guardó, porque Adri ya tiene 70 y tantos años, y esa muela de oro ella la tiene. Y entonces cuando tú estás escuchando un veredicto, un testimonio de un hermano que tiene un testimonio de oración, porque yo conozco a alguien, es una de mis mejores amigas, cuando estamos cuestionando qué tan ciertas eran estas fascinaciones que hacían del polvo dorado y demás, fue cuando y estábamos juzgando, ¿no? Porque eso sí, del vómito santo y demás, pues así son unas aberraciones, pero lo de esos testimonios son para que la iglesia cobre fuerza, para que la iglesia crea, para que la iglesia sepa que tiene un Dios de verdad. El testimonio que les daba yo de la iglesia del predicador Chuy Olivares, donde esta persona que se queda sin comida, todos los días sacaba una lata, metía la mano en la despensa y sacaba una lata de comida, durante creo que 3 meses. El primer día que su esposo cobra, mete la mano y sabe qué tal, ¿no? A lo mejor es un hoyo negro en el espacio. Mete la mano y ya no había nada. Pero las latas de su comida que había estado comiendo, las estuvo guardando como testimonio en el patio de su casa.
Este predicador entonces decía que él había sido testigo de que eran reales los milagros que se hacían en esa iglesia. Y que un milagro que tenía muy presente es que un cuate, un hermano, no veía, estaba totalmente invidente. Y entonces él pide recobrar la vista y el pastor, que era el que hacía las sanidades, ora por él. Y entonces él ya ve, de no poder ver, él ve, y veía colores. O sea, no nada más medio borroso, veía bien y veía colores. Dice, suena fantástico, ¿no? Qué milagros. Dice, pues, ¿qué creen? Dice, este cuate no tenía canicas en las cuencas de los ojos. No tenía ojos y veía después de ese milagro. O sea, tú dices, no juegues, ¿no? El ojo es un lente de aumento que se gradúa así. El nervio, cuando tenemos miopía o estrabismo o este tipo de cosas, el nervio óptico es el que manda la señal desde la córnea del ojo hacia el fondo de la capa. Y con tantito que esté distorsionado ya no enfoca el ojo. Imagínense estar viendo y recobrar la vista y sin ojo. Era fantástico, era un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Y dice, ¿sabe por qué les doy el testimonio? Dice, porque mi papá era el pastor. ¿No? Dice, era un hecho real. Dice, hermanos, ¿por qué les platico yo estos milagros que van pasando? Y que son verdaderamente reales. Porque tenemos que entrar en la conciencia de que tenemos un Dios verdadero. Y de ahí dijimos, ok, ¿qué es lo que quiere Dios? Les estoy repasando cosas que ya vimos, con excepción de esto que les estaba, la predicación del que no tenía canicas en los ojos, no se nos había dado, ¿verdad? No. Ese testimonio. Entonces, dice, el fundamento de esta son como dos patas. Una pata es el temor de Dios y la otra es la fe, ¿no? Sin una no existe la otra, y sin ninguna de las dos es imposible que podamos caminar en la palabra del Señor. Entonces yo decía que el temor de Jehová es una característica de Dios, así como Dios es amor, Dios es fiel y otras cosas, Dios es omnipotente, omnipresente y demás. Dios también nos tiene en esta parte o sea, nos tiene en esta parte de la fe, en esta parte de poder conocer de este temor. Una cosa nos lleva a la otra. Y esto de conocer y de tener la relación nos lleva a los dones y los frutos espirituales, ¿no? Que fue otra cosa que vimos en la predicación. Y entonces decíamos que como el Espíritu es el que, en los dos casos, cuando vemos las citas de los dones y de los frutos, vemos que tanto los dones como los frutos están relacionados. ¿Se acuerdan que les di las relaciones de algunas cosas que tenían entre dones y frutos? Dones y frutos, por ejemplo, tenían la fe, la enseñanza, la profecía, ¿no? Todos esos frutos también están en los dones. Pero algo que está muy marcado es que en todos aparece la fe. El fruto de la fe y el don de la fe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la fe es tan importante? Como yo les decía, en la medida de que tengamos fe, en esa medida somos más obedientes, es más ligero nuestro yugo, es más ligera nuestra carga y podemos llevar a cabo una relación con el Señor, pero también llevar a cabo la obediencia, ¿no? O sea, es más fácil para nosotros deleitarnos en la palabra, es más fácil para nosotros deleitarnos en la alabanza, es más fácil para nosotros deleitarnos en la lectura de la palabra y en la oración, y todo está relacionado, ¿no? Eso te permite ser profeta, te permite ser maestro y demás.
Y así como en Gálatas, en Romanos, en 1 Corintios y en Efesios, que es donde están los dones y los frutos, en esas mismas citas vemos que siempre dicen que es dado por el Espíritu Santo, y lo que dice el Señor es: el que pide, halla, ¿no? Y si ustedes, siendo malos, les dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará? ¿A qué se está refiriendo? Eso es inmediatamente lo que viene después de los frutos y de los dones. El Señor dice esto, que quiere decir que si tú quieres tener el don de profecía, quieres tener el don de la sanidad, quieres tener el don de la enseñanza, o quieres tener cualquier don, se lo tienes que pedir al Señor con la intención de recibirlo, con la intención de que lo vas a ejercer, porque no es recibirlo para que el Señor me hable, es recibirlo porque tú es una herramienta de trabajo. Por eso los dones están también escritos como cuando les dan los talentos o cuando les dan las monedas a los siervos. Eso es, al que más se le da, no quiere decir al que más se le da dinero. Está muy lejos esa parábola de hablar del dinero, habla de lo espiritual. Al que se le da un don, al que se le da un talento, es para que lo desarrolle. ¿Ok? Por eso Entonces, es importante saber tu don. Sí. Y que sepas que tú le vas a pedir los dones, y que una vez que recibas esos dones, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y como tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, lo vas a recibir. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿cuánto más? Si ustedes, siendo malos, les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más les voy a dar yo si ustedes me lo piden? Pero hay que tener un plan de trabajo, hay que tener un propósito para lo que somos y lo que queremos hacer. Entonces, fíjense, algo que hace que nuestra fe crezca de manera grande, por ejemplo, fíjense, la Biblia es muy padre. Decía la hermana Vero, creo que fue Vero la que dijo, que le pide a Dios que en un momento dado Dios le permita poder evangelizar con poder llevar la palabra, saber cómo decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les prediqué aquí de 1 Corintios 15? Que les dije, 1 Corintios 15 es toda la base. Lo básico. Lo básico. Ahí, ¿quieres evangelizar a alguien? Te dice todo, desde que Cristo fue profetizado, que iba a morir, que Cristo iba a resucitar al tercer día, que por qué evangelizaban, que para ellos, si la resurrección de Cristo no hubiese sido verdad, dice Pablo, serían los más dignos de lástima, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú le lees a una persona 1 Corintios 15, esa persona tiene que creer, tiene que aceptar. Pero además de esto, nosotros nos podemos basar en varias partes de la Biblia. Cuando vamos creciendo en esa fe, cuando vamos creciendo en ese conocimiento, ahorita, si se fijan, estoy enfocando el temor de Jehová a la fe. Y les estoy enfocando el Evangelio de esta manera porque de aquí vamos a partir hacia el evangelismo. Vero está aquí por una razón. Dios lo trajo. Dios la trajo. Los que estamos aquí estamos por una razón. Dios nos trae. Tenemos una relación. Y aunque no tengamos clara la visión, el Señor hoy les va a dejar una buena visión. Aquellos que usamos lentes ya no nos vamos a entrar. Ya no podemos. Ya no vamos a dejar de usar. Vamos a dejar de usar lentes. Fíjense, en Hebreos 11 habla sobre la fe. Vamos a Hebreos 11. Se los iba a comentar nada más, pero vamos a Hebreos 11. Es muy padre. La fe. Tenemos, sí. ¿Se acuerdan? Hebreos 11 también les he predicado sobre Hebreos 11. Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdón, les voy a dar un minuto para que... ¿Ya? Dice Hebreos 11 desde el principio: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No?
Y de ahí sigue, pero no me voy a seguir porque no se trata de esa la predicación. Pero ¿qué es la fe? La certeza. Es la certeza. Lo que se espera. ¿Por qué recibimos certeza? Cuando nosotros fuimos a la secundaria, en la historia universal, te enseñaban cómo Babilonia tomó a Israel, igual que como lo dice la Biblia. Igual. Y así como Babilonia te habla de los fenicios, y te habla creo que hasta de los efesios, y te va hablando la Biblia a través de la historia. Cuando consultas, hay un libro que se llama Dios, y la Biblia tenía razón, es un libro así, que habla de descubrimientos arqueológicos y cómo aquello que decía la Biblia que estaba 3 días, una ciudad que estaba 3 días de Jerusalén, por ejemplo, cosas así, te va narrando cómo se va descubriendo que esas ciudades de las que antes se hablaban, que estaban perdidas, las van desenterrando a través de la historia y las van descubriendo que todavía existen las ruinas de esas ciudades. Entonces, Sodoma y Gomorra estaban indecisos. Últimamente se parece que lo habían descubierto, pero de todas maneras no importa. Había ciudades que decían que estaban sumergidas dentro de parte del mar. Entonces, y a lo que voy es a esto, que las ciudades, los lugares como el desierto de Etam, como Pi-Hahiroth, donde se supone que cruzaron el Mar Rojo, y cosas así, geográficamente los van teniendo. Hay cosas como cuando habla de que el Edén estaba por el río, creo que el Tigris y el Éufrates, ¿no? Y todavía uno de los ríos tiene el nombre hasta la fecha, ¿no? Entonces la historia, la geografía y varias cosas nos va dando testimonio de cómo la Biblia siempre ha tenido razón. Cuando nosotros crecemos en la palabra y empezamos a estudiar cualquier otra cosa, nos vamos dando cuenta de que la Biblia tiene razón, de que la Biblia es algo como cuando en los Salmos se hablaba de que la tierra era redonda. Los Salmos fueron escritos 1000 años antes de Cristo por el rey David y diferentes, y después de Cristo a nuestras fechas son 3000 años y todavía hay gente que piensa que la tierra es cuadrada. Bueno, cuadrados los que piensan que la tierra es cuadrada, pero es imposible. ¿Sí me explico? Y la Biblia desde entonces, hace 3000 años, ya sabía que era redonda. Quiero que lo entiendan. Primero se dijo en la Biblia que la tierra era redonda, la redondez de la tierra, habla la Biblia. Entonces, cuando Colón descubrió América, ¿sí? Por el 1492, más o menos, si no me recuerdo, estoy hablando del 1500 años después de Cristo, todavía se pensaba y había dudas si era cuadrada o no. ¿Sí me estoy explicando, no? 2500 años antes ya se sabía que era redonda. Entonces, lo que yo quiero decirles es, la Biblia fue escrita por los primeros patriarcas, como en el caso de Moisés, pero antes de él estuvo Enoc, y hay un libro de Enoc, y antes de ellos, y así sucesivamente. La Biblia ha sido algo que se ha ido evolucionando, y es algo que se va viendo que tiene razón. La Biblia está integrada por el Espíritu Santo. Tú agarras la Biblia y puedes hablar de fe, y en un momento dado estás hablando del temor de Dios, y por otro lado estás hablando del amor de Dios, y estás hablando de los dones espirituales. ¿Sí me explico? Estás hablando de salvación, y todo eso está integrado por el Espíritu Santo, que es el que dio la palabra. Y a veces te sorprendes y dices, no es posible que la palabra esté tan integrada, tan relacionada. Pero cuando la vives, además de eso, vives la verdad. Te das cuenta de que la palabra te va a llevar a algo mejor. En Hebreos 11, al final, está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Cuando les dice, estoy en el 11 al final, en el 40 dice,
desde el 38 dice, cuando está hablando de todos estos que estaban en la esperanza de recibir la salvación, de ver al Señor Jesucristo, el Mesías, y vivir en la presencia de Dios cuando Dios les había prometido una tierra mejor, dice desde el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Ya se los he leído en otras ocasiones, pero aquí lo vuelvo a confirmar. ¿Por qué no recibieron lo prometido? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, muchachos, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso cuando venga el Señor Jesucristo, todos vamos a ser resucitados y todos vamos a ser perfeccionados, tanto los antiguos que dieron un buen testimonio como los actuales adoradores. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, vamos a los adoradores actuales, todos vamos a ser, los que estemos vivos vamos a encontrarnos con el Señor, los que estemos durmiendo o muertos vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados y vamos a presentarnos con un cuerpo, transformados con un cuerpo incorruptible, y nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en el aire, en el cielo. Entonces, cuando Él venga con sus huestes celestiales, y es de lo que está hablando aquí, en ese encuentro que vamos a tener con el Señor Jesucristo, vamos a tener esa fuerza, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza de vida eterna está en el Señor Jesucristo y en su segunda venida como el Mesías reinante. Ya tuvimos nuestra primera victoria, nuestra primera esperanza realizada, que es cuando el Señor Jesucristo muere, según a las profecías, en su primera venida, y resucita al tercer día. Esa es la primera victoria. Es donde el Señor Jesucristo venció a la muerte. Entonces, fíjense, el mismo Hebreos 6, del 1 al 6, del 1 al 6, es algo que les leo mucho. Dice el Hebreos 6, del 1 al 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, fíjense, está hablando de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, aquellos principios por los cuales nosotros creemos, ya tenemos que dejarlos. Tenemos que avanzar a algo más fuerte, tenemos que avanzar a algo más maduro, ya no lechita, ya tenemos que ir por las tortas como la que estamos recibiendo el día de hoy. Les dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, ¿no? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Una vez que estamos en obediencia, una vez que estamos en esa relación, una vez que somos perfectamente conscientes, inteligentemente conscientes del arrepentimiento de Cristo, lo que Él significa en nuestra vida, de cómo la historia, la ciencia y todo va, cuando se habla de los multiversos en la teoría de cuerdas y diferentes cosas, todo eso nos permite tener cada vez una mejor idea, una idea más perfecta de lo que es la Biblia, de lo que es Dios, de lo que Él significa en nuestras vidas y cómo nuestra esperanza está en una roca real, en una base real, en algo que va a suceder porque ya existe. Y lo estamos viviendo a través del Espíritu, lo estamos viviendo a través del discernimiento de la palabra. Muchas gentes cuando todavía no entienden lo primero, que es que Cristo vino a morir por sus pecados, cuando quieren leer la Biblia, porque están en un hotel de viaje o cualquier cosa y agarran una Biblia, mucha gente dice, no le entiendo a la Biblia. No le entiende porque no tiene discernimiento del Espíritu. No le entiende porque no ha entendido eso principal. La base de que la Biblia se puede entender está en entender primero que Cristo vino a morir por nuestros pecados.
Una vez que entendieron eso, el mismo Espíritu se encarga de empezar a ministrarnos. Y empieza a tener, toda la Biblia empieza a tener esa coherencia, esa relación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, sobre la profecía de su venida, cuando vemos en Mateo 25 que las vírgenes tienen que estar preparadas con esa unción del Espíritu Santo, con sus lámparas llenas, para que el esposo cuando venga, ellos estén preparados. Cuando habla de que los siervos deben de estar preparados para el día de su venida, cuando vemos en Segunda de Tesalonicenses que dice que el Señor Jesucristo no va a venir sin que antes, en Segunda de Tesalonicenses 2, dice, el Señor Jesucristo no va a venir si antes no viene el anticristo y se presenta. Vamos a padecer tribulación. Eso lo dice Mateo 24. El mismo Señor Jesucristo